ahora vamos a cambiar de plano totalmente. Y yo creo que aquí os voy a sorprender un poco, luego lo juntaremos todo. Hemos hablado de la tecnología y el juego y cómo afecta al concepto de empresa-sector en grandes líneas. Vamos a ver tecnología, juego y cómo nos afecta a nosotros como individuos. O sea, cómo afecta a Carlos, a Amparo, a Luis, ¿sabes? Cómo nos afecta como individuos. Recojo un concepto que se acuñó en los años 60, que es el concepto de situación. Esto, si lo pensáis desde el punto de vista cinematográfico, si me lo permitís, se entiende bien. Es cómo crear una escena. O la pregunta es, ¿qué define una situación en mi vida? Pues define las personas que participan en esa situación, define el lugar en el que están esas personas, lo definen las cosas con las que estamos interactuando, lo definen las relaciones que hay entre las personas y lo define el antes y el después. Y esto hace una situación. Vamos a poner un ejemplo. La situación, esta en la que estamos. Personas, nosotros, con nombres y apellidos. Nosotros somos parte de la situación, parte de esta escena de vida. Lugar, el CEI, en Paterna, en Valencia. Las cosas, es un PC, un proyector, el mando, vuestras sillas, las notas. Esto define la situación. Las relaciones, no nos conocemos, yo he venido a contaros mi experiencia y vosotros a escuchar mi experiencia. Y la información que hay antes y después. Yo vengo de Madrid, luego me voy a Cullera. Eso define cuál es la situación que yo estoy viviendo. Vosotros tenéis vuestro antes y vuestro después. Si cambiamos cualquiera de estas cosas, la situación cambia. Yo lo del antes lo veo, pero lo del después, si no ha pasado... Hacer un ejemplo. Con muchas expectativas o algo... Vamos a cambiar, por ejemplo, personas. Si aquí metemos a, con todo el respeto del mundo, a Paco Camps, la situación cambia. Que haya una persona distinta en ese extremo, la situación es distinta. Si en lugar de ser el CEI en Valencia, esto es en el Hotel Sicania en Cullera, esto cambia. Es distinto. Si en lugar de, ¿sabes?, tener el proyector, de estar así vestido, ¿sabes?, estuviese desnudo o estuviese en bañador, esto cambia. Si en lugar de no conocernos, fueseis, por ejemplo, miembros de mi equipo en Terra, esto cambia. Y lo que ha pasado antes y lo que va a pasar después determina la situación. Si yo vengo de hablar con Paco Camps y me ha dicho, tienes 100 millones de euros y a los que te gusten se los das, la situación cambia. ¿Sí? Es un ejemplo. Porque, fijaos que si fuésemos directores de cine y quisiésemos crear esta situación, tendríamos que definir esto. Quién está, en qué lugar, qué cosas hay, cuáles son las relaciones, qué ha pasado antes, qué ha pasado después. Eso hace una situación de vida. ¿Sí? Pero con respecto a lo que comentaba la compañera del después, es muy... A mí también me resulta difícil de contemplar. Fíjate que un ejemplo, ¿sabes? No es lo mismo que yo me vaya a Cullera, que esta noche tengo una despedida, que tenga que volver a Madrid. Esa información de lo que yo voy a hacer después hace que mi situación sea distinta. O sea, cada situación de cada uno de vosotros es distinta. ¿Sí? Eso es una situación. Entonces, el número de situaciones es lo que hace la experiencia de vida. Mi vida está marcada por toda la secuencia de situaciones que yo he vivido. Vuestra vida está marcada por toda la secuencia de situaciones que habéis vivido. Esto es como una manera matemática de entender nuestra vida como individuos. Pero no solo por las situaciones. Yo creo que mi vida está marcada por las experiencias. Es decir, la situación la veo como algo
algo que me viene dado. Fíjate a mí no que- veo yo elección por mi parte, te quiero decir, Sí, sí, claro. yo en mi vida elijo. Claro, tú eliges qué personas, qué lugares, qué cosas, qué relaciones, eliges cambiar. Claro, tú eliges. No digo que esto sea el destino, no quiero meterme en algo así. Estoy siendo mucho más práctico. Es decir, esto, una situación se configura de esta manera, sencilla, con estos 5 elementos. Y, ¿sabes? Las situaciones, una detrás de otras, crean una experiencia, crean una vida. Es una manera sencilla de verlo. Busco la sencillez. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta manera sencilla de ver cómo es nuestra vida, hay un factor que es cuántas situaciones hay en mi vida. ¿Hay muchas o pocas? Pues directamente, y esto ya en los años 70 se dijo, vamos a un tipo de sociedad en el que la velocidad de cambio de las situaciones va a ser tal porque cambian las cosas y las elecciones sobre cosas, porque cambian las personas y las elecciones sobre personas, porque cambian lugares y elecciones sobre lugares. Cambia todo tanto que o elegimos un estilo de vida entendido como zona de confort o entramos en shock como individuos. Un ejemplo. Hay una situación, y es muy conveniente la pregunta que has hecho. Nosotros elegimos, yo elijo, ¿vale? Yo quiero comprarme un coche. Claro, si tengo que racionalmente ver cuántos coches potencialmente me puedo comprar, en cuántos lugares, y quiero hacer un análisis racional de todos ellos, entro en shock, porque hay tantas marcas, tantos modelos, tantos concesionarios, tantas especificaciones, es imposible, ¿sabes? Que yo pues, pueda asimilar toda esa información y tomar una decisión, crear una situación racionalmente organizada. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es, elijo un estilo de vida. Digo, pues yo como soy joven y además soy empresario, pues un Audi, un BMW, pues, y ya me muevo en ese campo. De todo el universo elijo un campo. ¿Cómo visto? ¿Sabes? ¿Cómo visto, por ejemplo? Puedo elegir vestir de 1000 maneras. Pues en función de un estilo de vida, que aunque yo no lo defina como estilo de vida, es un estilo de vida al que me apunto, digo, pues visto con vaqueros y camiseta. Pero podría, fíjate, y visto con chilaba, ¿sabes? Y visto con traje, y visto con, ¿sabes? Hay 1000 opciones, pero como no puedo contemplarlas todas, estilo de vida, zona de confort, ¿sí? ¿Me seguís hasta aquí? Es una manera simple, sencilla de entender cuál es nuestra vida y cómo jugamos con las decisiones que tomamos en estas variables. ¿Qué es lo que pasa en el juego? Pues que todo sube, sobre todo las relaciones. Sube. Tenemos opción de muchas más personas, opción de muchos más lugares, opción de muchas más cosas, opción de muchas más relaciones. Tenemos una velocidad de cambio tal de las situaciones potenciales a las que estamos que nuestra zona de confort se resiente y nos estresa. Y ya no sé dónde ir de vacaciones, y no sé si enviarte un WhatsApp, un SMS, un Facebook, un email, o ya no sé qué enviarte, o no sé qué comprarme, o ya no sé dónde vivir. Se cambia todo, cambia todo tan rápido, cambian las personas, los lugares, las cosas, las relaciones, cambia todo tanto que mi zona de confort muchas veces se resiente. Así es como tanto cambio. Y esto viene, sin darnos cuenta, viene inducido, ¿sabes?, por el tsunami digital, por los pequeños cambios, ¿sabes? Puedo comunicarme con mucha más gente. Yo de hecho, yo estoy en huelga de Skype. Yo no hablo con Skype, no quiero. No, pero muchas veces solo atiendo las llamadas, porque entre SMS, el WhatsApp, el LinkedIn, el Facebook, las 5 cuentas de correo, los mensajes de voz, el Skype, digo, ¿no?
Yo es que estoy saturado, ¿sabes? Mis situaciones, en el momento en el que cambias una persona, cambia la situación. Mi velocidad es tremenda. Pues yo estoy aquí, pero si estoy hablando con Madrid es una situación distinta, si estoy hablando con Barcelona es otra distinta, si estoy en una videoconferencia hablando con alguien es otra distinta. Mi cantidad de interacciones crean situaciones nuevas. Llega un momento en el que me agoto, estoy cansado. Yo no quiero esto. Es decir, mi zona de confort, de tranquilidad, se resiente. Eso es lo que quiero que os quedéis con el concepto de cambian tanto, ¿sabes?, las opciones que tengo en todos esos niveles, ¿sabes? Sobre todo cambian tanto las interacciones, las relaciones que tengo con la gente que está a mi alrededor, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, mucho más en las ciudades, mucho menos en los pueblos, que llega un momento en el que mi zona de confort se resiente. Entonces, ¿y cómo sé que se resiente? Y es, muchas veces digo, no, yo estoy en una situación de falsa seguridad, pero se resiente de una manera muy sencilla, y es porque como individuos, ¿sabes?, tenemos una serie de realidades, ¿sabes? Y hay una que es nuestra realidad emocional que se activa automáticamente. Nosotros no elegimos que se active, es la naturaleza de lo emocional que hay en nosotros. De hecho es muy útil esto, Sin embargo somos analfabetos. Yo soy un gran analfabeto emocional, he aprendido algo. Tanto que estoy seguro que si os cuento lo analfabeto emocional que he sido, me diréis, tío, ¿cómo puedes haber sido así? Pues, me da hasta vergüenza mirarlo, si pienso en eso. Eso sí, he aprendido. Y una de las cosas que he aprendido es que hay una serie de emociones básicas. Vosotros sabéis que hay emociones básicas que son universales. ¿Sabéis cuántas son? Esto, las mujeres tienen mucha más inteligencia emocional que los hombres, que lo sepáis. La alegría, la tristeza, la rabia. Yo hago un juego muchas veces, digo, a ver, dime las 5 vocales. Me dicen A, E, I, O, U. Ahora lo sabes. Dime los 5 continentes. ¿Te imaginas que no supiera? América, Europa. Sí, claro. América, Europa, Oceanía, África Y Asia. y Asia. Es que me has liado con las 5 vocales. Los 5 sentidos. Amparo. Gusto, Ajá. olfato, oído, tacto, Vista. Y ahora yo digo las 5 emociones básicas y nos han soplado 3. alegría, tristeza, rabia, enfado, miedo. Rabia, enfado, miedo, Odio. Ira. alegría, tristeza, miedo, ira, Ira. y falta una. Amor. No. Vale, uno luego. No. El asco. 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 No, asco puede ser. De hecho, somos tan, y os lo digo, somos como sociedad tan analfabetos emocionales que lo confundimos todo. Las emociones básicas son 5, igual que las 5 vocales. Claro, en algunos idiomas son 6 vocales. Bueno, en algunos sitios hablan de 6 emociones básicas, pero para que lo simplifiquemos son 5. Pero como las 5 vocales, como los 5 sentidos, como los 5 continentes, ¿sabes? De ahí nace una realidad con una profundidad tal, ¿sabes?, que nos confundimos. Que sepáis que las emociones se conjugan en sentimientos, igual que las vocales componen palabras. Y los sentimientos se conjugan en estados de ánimo,
igual que las palabras se conjugan en frases. Y los estados de ánimo se manifiestan en comportamientos, igual que las frases componen textos. O sea, hay una jerarquía, hay una profundidad ahí tremenda. Somos nosotros y nos desconocemos. Porque no nos han enseñado. A mí nunca me enseñaron. De hecho, cuando yo descubrí esto, lo primero que hice fue cagarme en la hostia y decir, ¿a mí por qué no me lo cuentan esto hace 20 años? Podría haberme ahorrado ahí unas cuantas... Yo lo contaré, yo lo contaré. ¿Sabes? Hay cinco emociones básicas. ¿Y quién te enseñó esto? ¿Eh? ¿Quién te enseñó esto? Esto, pues, fíjate, la anécdota fue, yo me separé en 2003 y de repente una mañana me levanté con una sensación muy fuerte en el pecho y en el estómago. Y yo pensaba que era un infarto ignorante yo. Entonces estaba aquí en Valencia, cogí un taxi, me fui a la Girón y entré y dije, oiga, buenos días, que he tenido un infarto. Yo no sabía nada. Entonces, tuve la suerte, luego lo he sabido con el tiempo, de encontrar un buen médico. Entonces me dijo, ¿qué le ha pasado? Y dije, mira, me hace daño aquí, y una voz que yo no sé de quién era, pues me llevó a decir, y me estoy separando. Me hace daño aquí, me estoy separando. Yo no sé por qué lo dije. Pero lo dije, estoy síntomas. Lo dije. Y el médico se me quedó mirando y dijo, pues ya está, ya está solucionado eso. Y yo, sí, tan rápido. Y me dice, sí. ¿Y hoy qué hago? Y dice, pues no te separes. Esto no depende de mí. Y dice, pues entonces solo podemos tratar los síntomas. Y yo dije, ¿síntomas de qué? Me dijo, estás somatizando emociones. Y yo dije, ¿soma qué? ¿Emo qué? Yo dije, somatizando no sé lo que es, emociones no sé lo que son, y juntas menos. Entonces me dijo el médico, no, tú no has oído aquello de que el amor se asocia con el corazón. Y yo sí en las películas, y dijo, no, sí, eso es cierto. Pero sí, coño. Y después, y el miedo, ¿sabes? Se somatizan las vísceras en el hígado. Y yo, pues no tenía ni idea. Me dijo, pues sí. Y yo, joder. No, me fui a la FNAC y me compré 3 libros sobre emociones. Y desde entonces pues no he dejado de leer sobre esa realidad. Y me sigo considerando un analfabeto emocional. Y no hay muchos sitios, ¿sabes?, que nos hablen en profundidad de esto. No lo hay. ¿Sabes? No lo hay. Desgraciadamente. Pero eso es otra charla. La realidad es que de estas emociones hay 2 que me interesan mucho, que es la ira y el miedo. Que son 2 emociones sumamente útiles y que nos acompañan desde hace siempre. ¿Vale? Y es, yo estoy aquí, se abre la puerta, hay un león, y yo me cago en la leche que hay un león. Sin yo quererlo, me quedo bloqueado. Es una reacción, es una emoción, me quedo bloqueado. Y en 2 o 3 segundos decido si intento escaparme o si me enfrento al león. Y para eso sirve el mecanismo emocional. Hay una amenaza, me bloqueo, acumulo energía, ¿sabes? Veo cuáles son las opciones y ya respondo. ¿Me voy o me enfrento? Es así de sencillo. Aunque con el león es fácil. Lo digo en serio. Es fácil, y al cabo te cuenta que me he quedado bloqueado. Con la nueva versión de Office, pues es más complicado. Es más complicado, pero pasa lo mismo. O sea, en el momento en el que sentimos y intuimos que algo nos amenaza, ¿sabes?, que algo está sacudiendo nuestra zona de confort, ¿sabes?, el mecanismo se pone en marcha. Se pone en marcha. Somos automáticos en eso. Entonces, además se pone en marcha en un círculo vicioso, ¿sabes?, que muchas veces no sabemos qué nos pasa, ¿sabes? Nos sienta mal, nos jode, nos fastidia. Yo no sé por qué. ¿Qué tendrá que ver Office conmigo? Pero, ¿sabes? Y digo Office cuando la nueva versión del modem, el nuevo teléfono, el que alguien te viene con una nueva historia,
son tantas las cosas que nos sentimos amenazados y no sabemos cómo, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, sentimos la amenaza y el mecanismo se pone en marcha. Y nos bloquea. Y además es un mecanismo que es muy inteligente para la época del león. Porque ese bloqueo, ¿sabes?, fisiológicamente hablando, es una preparación para huir o luchar. Hay un ejercicio de acumulación de energía, ¿sabes? Hay un ejercicio de determinadas funciones vitales bajan, otras suben, con la intención de que seamos unos buenos luchadores de leones, unos buenos escapadores de leones. Pero ese ejercicio de la energía se concentra, después reacciono y la expulso. ¿Qué pasa? Con Office no. La energía se concentra y no puedes escapar. No sabes cómo escapar, no sabes ni qué te pasa. La energía se te concentra. Y se te concentra y te hace daño de estómago y te genera cualquier dolencia, algunas, ¿sabes?, con nombre y otras sin nombre. Pero es una energía que tu cuerpo ha generado para prepararte para una respuesta cuando la respuesta no se produce. Es energía, como la luz, energía, se produce. Es precisamente no darte cuenta de que se activa este mecanismo te lleva a una situación de, vamos a decir, de incomodidad personal, que puede evolucionar hacia una enfermedad. ¿Cómo te das cuenta de si ese mecanismo se ha activado o no? Pues hay una serie de comportamientos que son los que, de alguna manera, permiten identificar que estás bloqueado. Te vuelves criticón. Te vuelves víctima. Te vuelves... Empiezas a autoculparte de todo, ¿sabes? Empiezas a negar la realidad, ¿sabes? Empiezas a ser exigente con lo que no hay, ¿sabes? Empiezas a centrarte en el otro y no en ti. Son mecanismos que tenemos, ¿sabes? Que son los síntomas de que nos hemos bloqueado, de que la ira y el miedo están funcionando en nosotros, nos están amenazando y de repente me siento víctima. Estoy harto. El año pasado me cambiaba en Office, este año también. Yo le he dedicado todo el tiempo del mundo, yo creo que no puedo, joder, es que la quieren tomar conmigo. Vámonos, joder. Lo han hecho para joderme. He sido jefe de producto de Office. Lancé Office 97 y Office 2000, que lo sepáis. Por eso me meto con Office. O te haces crítico, esta versión, pues vaya mierda. Total, es igual que la de antes, seguro que no tiene nada más. Pero este es el capullo de informática, que es que como no sabe lo que hacer, pues mira, nos ha metido la nueva versión, nos jode la vida, y ahora empiezas a criticar. ¿Sabes? O niegas, ¿sabes? Oye, que recibes ¿sabes? Que hay que actualizar a la siguiente versión de Office. De hacer como si hubiese pasado un avión. Yo no he escuchado nada. Y otra vez, oye, ¿ya se ha actualizado? Como si te das de la cine. No, yo que no te voy a escuchar, lo niegas, ¿no? Son mecanismos. Oye, que me he comprado un nuevo teléfono. Como si hubiese dicho, buenos días, yo no hago ni caso, ¿no? Son mecanismos que tenemos, de que negamos la situación de cambio. Porque no lo sabemos, pero nos hemos bloqueado. Claro, en esta situación lo que hay que hacer es tomar conciencia, darnos cuenta a veces de cuáles son los comportamientos que tenemos ante una propuesta de cambio. Y si nos damos cuenta, ¿vale?, que hemos entrado en alguno de estos comportamientos, el de crítica, el de autoculpa, víctima, negación, exigencia, ¿sabes? Ayudador significa que, ¿sabes?, me piden que cambie de Office y yo lo que estoy es intentando, oye, ¿te acuerdas lo que nos contaron ayer en la reunión? Pues vamos a, ¿sabes?, cambias la atención de la situación de cambio hacia otra cosa y te conviertes en ayudador, en salvador. Si uno de estos comportamientos se da en nosotros, o se da en un compañero, o se da en casa, o se da en el trabajo,
Es que hay una situación de bloqueo, ¿sabes? Se ha producido una amenaza, no sabemos cuál, que puede ser tan sencilla como: joder, la última versión de Office me hizo cambiar el plan de negocio, al final no me funcionaba, tuve que dedicar 3 semanas, estamos en junio, si cambio la versión de Office, coño, mejoro las vacaciones. Pues es como, de repente eso pasa en nuestra cabeza, lo noto como una amenaza contra mis vacaciones y me bloqueo. Pero me estoy bloqueando hasta ante, ¿sabes?, ante la amenaza que percibo, no ante la nueva versión de Office. La versión de Office no tiene nada que ver. Entonces, precisamente cuando se da una situación de estas, si nos damos cuenta, y esta es quizás una parte muy profunda de la charla de hoy, vamos a ir como muy rápido. Lo que está pasando es que, como personas, uno de los 3 planos a los que habitualmente reaccionamos se resiente, o incluso los 3. Entonces, yo necesito, para estar bien, sentirme incluido en una situación. Es el concepto de inclusión. Entonces, si yo siento que me van a excluir por lo que sea, pues de repente hay un miedo que nace en mí, es un miedo íntimo. Necesito sentirme incluido, y esto pasa en las relaciones de pareja, con los amigos, en la familia, en el trabajo, en todo. Necesito que me incluyan, ¿sabes?, que cuenten conmigo. Si hay un cambio que intuyo que me va a expulsar del grupo en el que quiero estar, mis miedos arrancan. Entonces tengo que darme cuenta. El segundo es el control, es la libertad. Yo quiero decidir, ¿sabes?, sobre mi vida. Y si noto que alguien intenta imponerme cosas, es que no he decidido, ¿sabes?, si pierdo el control, ¿sabes?, empiezo a intuir que, ¿sabes?, mi capacidad de vivir mi vida se me escapa. Hay un miedo, ¿sabes?, a la incapacidad, un miedo a la humillación. Ocurre también, ¿sabes? Puede ser, ¿sabes?, que de repente por alguna razón piense que es que ya no tengo el control de mi plan de negocio. Es una tontería, no tengo el control de la relación, no tengo el control de la situación. Por último es la apertura, y es una dimensión humana, o sea, a todos nos cuesta abrirnos, y cuando nos abrimos queremos gustar. Y si nos abrimos y no gustamos, inmediatamente nos cerramos. Esto es muy femenino en ese sentido. Entonces, nos abrimos, si gustamos, genial, nos relajamos, pero en el momento en el que intuimos que disgustamos, nos cerramos. Entonces, eso nos ocurre a todos. Si yo de repente, es que no sé cómo funciona Excel 97, eso me cierro. Pongo el ejemplo de Office, pero lo podéis ver en cualquier situación de la vida, ¿sabes? En el momento en el que me expongo, ¿sabes?, pongo mi intimidad, ¿sabes?, mis miedos íntimos, si veo que el otro me puede rechazar, me cierro. Entonces, la manera con esto identifico si estoy, ¿sabes?, bloqueado, ¿sabes?, si estoy en un círculo vicioso maligno, además de ira y miedo. Con esto intento racionalizar qué está pasando. Es que creo que, ¿sabes?, me van a despedir, ¿sabes?, creo que me va a dejar mi pareja, ¿sabes?, es que creo que ya no voy a ser capaz de decidir, ¿sabes?, qué hacer con mi vida, ¿sabes?, cuál es el siguiente paso. Es que creo que si me muestro me van a rechazar y se van a reír de mí. Entonces, esta es la manera es una manera de introspección, de poner atención en nosotros para identificar si estamos en esa situación y cómo salir de ella. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es, ¿sabes?, dar el paso y con nosotros, ¿sabes?, reafirmarnos aquí, decir, no, yo hago con mi vida lo que quiero, ¿sabes?, pues, yo soy libre y al mismo tiempo me da igual lo que opinen los demás, ¿sabes?, yo me quiero. Es la manera de superar esto. Es un ejercicio muy íntimo, ¿sabes? Somos muy analfabetos en esto, tiene mucha profundidad. De hecho, de todas las cosas que he leído, la que más me ha impactado es tecnología militar. Como anécdota, es el trabajo de
de Will Schutz, que es un psicoterapeuta americano, que presenta su trabajo como el elemento humano, the human element. Es lo mejor que he leído sobre cómo entender, ¿sabes?, la realidad emocional de las personas, pero no desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista mucho más pegado a la relación, a la comunicación, a la escucha, ¿sabes?, al contacto. Está puesto en las notas, está puesto. Y de hecho, tengo un muy buen amigo que hace ese trabajo. Es un trabajo muy especial. Es un trabajo además muy conveniente. Bueno, aquí llegamos antes del descanso, decía, esto es un poco apocalíptico. Pues sí, un poco sí. Un poco sí. Dejadme que os enseñe un vídeo, es en inglés. Welcome to the ending of all. ¿Sabías que si eres uno niño en China, hay 1300 igual que China será pronto el país número 1 de habla inglesa en el mundo? Seconds to your meltdown, universal overload.
cambio, cambio, cambio. Y la pregunta que hace es, bueno, ¿y qué significa todo esto? No sé qué significa, lo que sí que es cómo actuamos. Actuamos como si nada hubiese cambiado. La mayoría de nosotros actuamos en muchos aspectos como si todos estos cambios no fuesen con nosotros. Y es normal, es un mecanismo de protección, ¿sabes? Es me quedo quieto. Pero cada vez es menos útil. Porque realmente, ¿sabes? Lo que está pasando es que todo está en redefinición. Y es lo que llamamos crisis. Es decir, la crisis ahora mismo está como muy centrada en lo económico-financiero. Lo que está en crisis es todo el sistema institucional, ¿sabes?, sobre el que estamos basados. O sea, la crisis tiene, que esta es la pregunta, es crisis, solo tiene que ver con los bancos, o sea, nada que ver con China y con India. Es decir, ¿alguien escucha, ¿sabes?, China e India cuando se habla de crisis? Sí, nos hemos convertido en especialistas de importamos bienes y exportamos empleo. Valencia, por ejemplo. Es muy legítimo, pero lo que hemos hecho es, tenemos un gran puerto para que haya una invasión económica, nos traen, ¿ves?, por cada contenedor que entra, ¿ves?, empleos que enviamos para allá. Pero nadie habla de China y de India. ¿Ves? Y la velocidad a la que van es tremenda. ¿Ves? España está en recesión. China, ¿ves?, crece un 8% este año. ¿Dónde está el crecimiento de España? En China. India también. O las tecnologías. O sea, si las tecnologías están automatizando una cantidad de trabajos tremendos. Alguien dice que hay una crisis, ¿sabes?, sobre el concepto de innovación y cómo eso está impactando al concepto de empleo. Yo os invito a que vayáis a la estación del norte aquí en Valencia. Si ya nadie te atiende para venderte tickets. ¿Dónde están esos empleos? Las máquinas. La crisis que estamos viviendo no es exclusivamente financiera, que ahí es una crisis de unos cuantos ladrones. Que sí, claro, nos han robado mucho, pero es una crisis de prácticamente todos los sistemas, cuando hablamos de la sociedad, el sistema educativo. Por supuesto que es traumático una reducción de presupuesto y todo lo que estamos viendo, pero es que el sistema educativo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Sigue funcionando hoy igual que hace 25 años. No por más presupuesto vamos a salir bien. El sistema político tiene que cambiar. Amor de Dios, si ya les hemos pillado, ¿cómo no? O cambian, o algún día tendremos imágenes como las de Mussolini, pero en el 2012 en España. El sistema energético tiene que cambiar. Pero en el fondo, ¿tú no piensas que la crisis es una crisis de valores? Es una crisis, es un momento de cambio. Yo lo que pienso es que el cambio es permanente. Y estamos en un momento en el que nos resistimos a aceptar el cambio. Hay mucho de eso, sin duda. Pero yo no creo que sí, el cambio, es que yo no concibo que si todos cambian. Todo cambia. Pero si ahora tiene Mercedes Sousa en su canción, te dice que todo cambia. Todo cambia. Todo cambia, el cambio es lo único que existe. La impermanencia, Claro. sin duda. Pero en Yo es que concibo esta crisis como una crisis de valores. Sí, Fundamentalmente, en parte sí, porque en parte. creo que se han perdido todos los valores desde la honestidad hasta el respeto, hasta la responsabilidad, empezando por el sistema financiero, por el sistema político y en general. Es parte. Es que ahora se ve. Es parte. La Ahora se ve. transparencia. Ahora hay transparencia. Ahora nos Ahora nos damos se está cuenta. viendo. Pero Pero había aquí todo el mundo ha puesto la mano, ha puesto el sobre, y quien no ha puesto la pata y quien no ha tomado el balón. Yo fíjate, y desde la simplicidad te digo, yo creo que siempre han habido patricios y plebeyos, ricos y pobres. Ahora siempre han habido nobles y vasallos. Siempre. Hemos vivido una época, una ilusión de que no, de que todos éramos iguales.
Y ahora nos estamos dando cuenta de que no, de que sigue viendo Editel y los demás. Es lo que está pasando, ¿sabes? Y yo creo que es lo importante del momento, es que el nivel de transparencia que hay, ¿sabes?, hace que algunas cosas sean insostenibles. Yo creo que los valores eran incorrectos, pero creo que antes no se sabía, y ahora se sabe. Creo que la tecnología está siendo un facilitador de la crisis. Y no penséis que vamos a un buen sitio, o sea, podemos ir a un sitio mucho peor, todo depende de nosotros. Pero sí que creo que todo está cambiando, el sistema fiscal está súper obsoleto. Luego hay preguntas muy legítimas, ¿sabes? ¿Está obsoleto por ignorancia o por decisión? Eso ya cada cual que responda en su intimidad y en su consciencia. Puede ser porque son ignorantes y burros, puede ser porque son, ¿sabes?, ladrones y corruptos. Las instituciones tienen que cambiar. Pues el concepto de banco, el concepto de colegio, de universidad, de gobierno, partido político, el propio concepto de empresa está cambiando. Los sectores están cambiando. Audiovisual, telecomunicaciones, soft, fotografía, viaje. Conceptos básicos que utilizamos en el día a día, lo que es una empresa, lo que es el trabajo, lo que es la innovación, lo que es la productividad, lo que es el crecimiento. ¿Quién se cree ya que el crecimiento es consumo, 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 consumo? Si ya todos sabemos que tiene que ser otra cosa distinta, o sea, no es el camino de antes, o sea, son conceptos que tenemos tan metidos, ¿sabes?, en nuestro ser, ¿sabes?, desde la educación, ¿sabes?, desde lo que hemos vivido, que nos cuesta mucho trascender a ellos, pero están cambiando. O sea, el concepto de innovación, yo por ejemplo, yo os lo digo, yo estoy en huelga de innovación, yo no innovo. No hay, hasta que resuelva 3 o 4 bloqueos que tengo mentales, no innovo. Yo, innovar para automatizar cosas, para que la gente se vaya al paro, paso. No lo hago. Antes hundo una empresa que lo hago. O innovar pidiendo financiación para que el fruto de mi innovación acabe en las manos de los de siempre. No innovo. Eso ocurre en ellos. Lo digo así de sencillo. O sea, o cambia el concepto de innovación. Depende de la innovación, si la innovación lleva una coste social. Claro, si la innovación es para ganar pasta, no innovo. Si la innovación es para cambiar las cosas, soy el dinero que está ahí. Pero ahora mismo el sistema financiero que tenemos, yo he intentado todos los caminos, te lo prometo, he intentado analizar. Si hay más, no sé, pero siempre acaba, ¿sabes? ¿Tú hablas a nivel mundial o a nivel de...? Yo hablo a nivel local y a nivel mundial. Todo. Sí. Vale. Si tú... Porque a nivel mundial la economía no va mal. Lo que es la economía. A nivel mundial los desequilibrios se están manifestando de maneras distintas. Ya. Pero es insostenible igual. Eso sí. Vale. Hay algunos conceptos que tienen que cambiar. El concepto de innovación, yo te digo, tiene que cambiar. Innovación para ganar pasta, tiene que cambiar. Y te prometo que el 95% de la innovación que se hace tiene ese objetivo. Y es que la gente ni se lo pregunta, ni se lo cuestiona. ¿Y esto por qué lo hace? Para ganar pasta. Y dice, coño, el que está jodiendo a la sociedad. Ah, sí. Se queda mirando. Es que estás... Ah, sí. Coño. Hasta tal punto que hay una especie de, ¿sabes?, sector de actividad que llaman innovación social. ¿Sabes? Es como un subconjunto de la sociedad. Es la innovación social. Los que hacen el bien. Porque los demás, ¿se entiende? que están jodiendo, dices, tío. ¿Sabes? Yo lo digo como hombre, digo, tiene cojones hasta donde hemos llegado. ¿Sabes? Lo básico, yo escribí. Sí, pero esos proyectos son los que más se potencian. Eso lo tenemos tenemos que que la rentabilidad. claro que sí. Yo te Porque digo. yo he innovado y mi proyecto es una innovación social, ¿vale?, que trata un problema serio social, y yo veo que el respaldo, nuevamente, a nivel financiero y a nivel de estamentos, se va, pues eso, a los que innovan en TICs, a los que innovan, ¿sabes? Productos, lo que dicen ellos, escalables. Escalables es que las economías de escala son
en un año o dos recuperan lo invertido con unas rentabilidades bestiales. La gente busca eso, la rentabilidad. Es que nos movemos ahí. Eso es lo Los que tenemos business que angels se cambiar. mueven ahí. Pero todo eso es lo que tenemos que cambiar. Yo os lo digo, me digo. Sí, sí. A mí me llaman para que entrene a gente que digo que no. ¿No? Claro, porque no hay base. Sí, pero A ver, que nadamos en tengo contracorriente. esa libertad. Nadamos en contracorriente, desgraciadamente Pero nadamos en que contracorriente. tenemos que poco a poco irnos dando cuenta de que esto no nos lleva a ningún Estamos sitio. ahí. Sí, sí. Perdona, Carlos. Yo soy Sí. parte. Yo quería una reflexión que me viene a la cabeza, porque al final de todo esto sobramos la mitad aquí en este mundo, o más de la mitad. Porque cuanto ¿Según más para qué? Sí, ¿no? Con todo esto de la tecnología, cuanto más automatizamos las cosas, como lo de la estación del norte o los peajes de la autopista o cualquier lugar donde mire, se está retirando a gente, se está sustituyendo por algo automatizado y al final hay más gente en el paro que, como todo tiene que cambiar, que yo creo que al final no es que tiene que cambiar, sino que tenemos que cambiar, A ver, nos disculpa. queda una plaga o nos queda algo así para limpiar Yo el le planeta. respondería, con el sistema que tenemos actual sí que es absolutamente insostenible, pero con un modelo ecológico, con otros parámetros donde podamos votar, no sé, de forma cada ley, la pudiéramos votar como si apretáramos un me gusta en el Facebook, ¿sabes? Donde los políticos fueran de otra manera, es decir, no estafadores, ¿no? O sea, ¿cómo resolvería el tema de la población? Es que ¿Dónde Yo empleamos? cambiaríamos todos. te respondo muy sencillo. O sea, los que estamos en esta sala somos 60. Pues para comer los 60, hace 100 años teníamos que trabajar los 60 y ahora mismo, con que trabajen 4 es bastante. Entonces, ¿qué hacemos? Como hemos evolucionado tecnológicamente, pues matamos a todos y solo se quedan los 4. Pues nos organizamos distinto para trabajar menos. Porque también pensamos que actividad es trabajo y no tiene por qué ser lo mismo. Podemos tener otras actividades. Y estamos persiguiendo el dinero como si fuese lo único importante en el mundo. No es lo único importante en el mundo. Hay un error. Y alguien nos ha dicho que se trabaja 8 horas y si no, estás jodido. Y que las empresas solo están para ganar dinero. Esa mentalidad, Sí, macho. sí. La empresa es un vehículo de organización. Yo quiero hacer algo, solo no puedo, me organizo. Y uno de los vehículos es la empresa. Pero no hace falta que sea solo para ganar dinero. Ahí está. O sea, una empresa tiene que ser económicamente sostenible. Es fundamental, es necesario, es parte de la responsabilidad de tener una empresa. Pero no tiene que ser su objetivo maximizar, ¿sabes?, el beneficio. Que os lo puedo decir. ¿Sabes? Como licenciado en económicas, con un MBA en Estados Unidos y otro en España, es que te lo ponen con una, ¿sabes? Claro, te lo comes así diciendo. Objetivo, maximizar beneficio, coño, si es que no es así, llega un momento en que te das cuenta que no es así. Claro que el cambio es traumático, ¿sabes? Que por el camino hay, claro, cada situación personal es traumática, pues que se le hipoteca, que se los niños, que se la pensión. Es la clave de todo. Claro. Te has comprado el último televisor, el último coche, la casa más grande. Entras en una dinámica donde necesitas no 8 sino 14 horas y 2 sueldos y ya te conviertes en esclavo del sistema y el sistema te embulle y a partir de ahí a nivel individual es donde tiene que empezar el cambio de planteamiento para que el que pueda trabajar 4 horas y cubrir sus necesidades que deje las otras 4 para otro. Pero claro, ¿cuáles son las necesidades? Yo te prometo, me gustaría tener una respuesta para todo. Yo tengo mi respuesta. Lo que sí que sé es que todo esto va a cambiar. Y lo que sé es que si lo hacemos bien, los que estamos aquí, los que están cerca de nosotros, vamos a un mundo mejor. Si lo hacemos mal, lo vamos a joder. Es así, es sencillo. Y en nuestra historia será traumático y en la historia de España será una anécdota. Y en la historia de la humanidad ni se acordarán. Es de nosotros depende, pues que esto vaya mejor o que esto vaya peor. Y hay escenarios apocalípticos. Yo no sé cuál es el resultado de la acción colectiva. Eso sí, tomemos conciencia de la situación y empecemos a apuntar en otra dirección. De hecho,
A mí el concepto de crisis me gusta mucho más el concepto asiático, el chino, ¿sabes? Que con, ¿sabes? Sus símbolos se entiende poco, pero cuando lo traduces, ¿sabes? Se entiende perfectamente. Los chinos dicen la crisis es dos cosas, peligro y oportunidad, y vienen juntas. Nosotros decimos la crisis es peligro, crisis es malo. No es malo, es un momento de cambio. Es un momento de cambio. Entonces tenemos que ser conscientes de que es un momento de cambio. Es tomar responsabilidad y decir, pues el siguiente paso lo doy por ahí o por ahí. Pero si ni tan solo soy consciente de que es un momento de cambio, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, empiezo mal. Solo veo el peligro, solo me pongo a la defensiva, solo activo los mecanismos de bloqueo y no voy a ningún sitio. De hecho, el siguiente paso, normalmente profundizo más aquí, voy directamente a ¿y cuál es la respuesta? Es decir, la respuesta es o innovar o nada. que eso así dicho, ¿sabes? No es el I más D más I, ¿sabes? No, esto es hacer las cosas diferentes. Y el proceso de innovar, y os pido que, pues, es como, pum, paremos en, respiramos. Es un proceso sencillo, ¿sabes? Es ¿cómo cambia? Pues es un proceso de muerte y nacimiento. Es un proceso de transformación, ¿eh? Es un proceso de dejar de hacer cosas de una manera para empezar a hacerlas de otra manera. Es que si no, no innovas. No puedes innovar haciendo siempre lo mismo. Tienes que hacer cosas distintas, o sea, por definición. Es conceptualmente y emocionalmente se vive como muerte. Es un momento de una intensidad emocional tremenda cuando dejas de hacer cosas a las que estás acostumbradas, porque te servían para vivir. Porque cuando pierdes algo que te sirve para vivir, nace la tristeza. Somos así. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un periodo de muerte y después un periodo de nacimiento y que tenemos que transitar. Yo pienso que eso que has dicho, que nace la tristeza, depende de si tú has elegido o no has elegido ese cambio. Porque yo he hecho cambios muy bruscos en mi vida desde la elección, es decir, desde el posicionamiento de decir, tengo estas opciones, yo elijo, y lo he vivido con mucha alegría. De hecho, yo empecé a emprender en plena crisis. Yo lo que creo, fíjate... Y lo vivo con mucha alegría. Me digo, uy, ¿no tienes miedo de tal y cual? Y digo, pues es que el miedo está, pero es que el miedo no me paraliza, pero es una decisión personal. Yo me he responsabilizado, es lo que yo quería hacer. Yo soy consciente de qué es lo que yo... ¿Sabes? Que yo dejé un trabajo para empezar, porque era mi momento a nivel personal. La gestión emocional significa tomar, ¿sabes?, conciencia y control de tus emociones. O sea, no puedes evitar, ¿sabes?, que un brote de tristeza nazca. Pero si estás plenamente consciente de cuál es tu realidad emocional y de cuáles son las decisiones que has tomado, pues, inmediatamente lo aparcas. Tomas la autoridad sobre tu emocionalidad y lo aparcas. Muchas veces no es así. Muchas veces... Lo que sí que es cierto es que esa flecha tiene, ¿sabes?, como 4 pasos. ¿Sabes? Vamos a ir uno a uno. Y es, primer paso, y es, primero hay que reconocer que es una situación de cambio. No podemos pensar que no ha cambiado nada, no podemos pensar que nada va a cambiar, no podemos pensar que esto es un bache y van a volver las cosas a ser como antes. Eso no ayuda. Es un cambio. Tenemos que reconocer que es una situación de cambio. Y eso, de por sí, que es fácil de decir, hace que te enfrentes a la mochila que decíamos antes. Y es, claro, yo tengo unos hábitos, ¿sabes?, que no son conscientes, tengo unas creencias que no son conscientes, tengo unos prejuicios que no son conscientes y el cambio se choca contra ellos. Y tengo que superar eso, superar los hábitos, superar las creencias, superar los prejuicios, desde los más sencillos hasta los más íntimos. Desde la creencia es el trabajo significa, ¿sabes?, trabajar 8 días a la semana, 5 días a la semana, 8 días al día, 5 días a la semana, todas las semanas menos un mes. Coño, a ver, eso no está escrito en ningún sitio. Eso es claro, digo, ya está, joder, pensamos en serio, coño. Pero es que, ¿sabes?, lo arrastramos tan dentro que si no
encontramos eso, inmediatamente es, soy un tonto, soy un estúpido, ¿quién me va a querer? ¿Sabes? Joder, con este trabajo de puta que tengo. Son mecanismos que se activan, ¿sabes? Y todos tenemos esas voces dentro, tenemos esa conversación permanente. Tenemos que tener conciencia, es decir, tenemos que cambiar y tengo que enfrentarme a mis hábitos, a mis creencias, a mis prejuicios. Y muchas veces, por eso se dice, las situaciones de crisis me hacen cambiar mucho, porque de repente te arrodillas ante, ¿sabes? Pues todo eso que no tenías, no te dabas cuenta de que estaba en ti y que te está moviendo en una dirección. Pero es que a nivel profesional pasa lo mismo. Es decir, todas nuestras experiencias, todos los conocimientos adquiridos, todas las habilidades desarrolladas, pues eso se puede cambiar. Pero de repente, cualquier situación de cambio entra en colisión contra eso. Entra en colisión con lo que he aprendido. Yo os lo prometo, que es que me han dicho que el objetivo de la empresa es ganar pasta, ganar pasta, ganar pasta. Me lo han dicho 1000 veces. Coño, si he llegado hasta aquí es a base de eso. Pero que yo ni tan solo lo cuestionaba. Era un conocimiento adquirido. Absolutamente adquirido, hasta que de repente paras y dices, oye, también podemos hacer otras cosas que no solo ganar pasta. Pues el objetivo de la innovación es crecer. O hay 1000 situaciones que se nos manifiestan y o las atravesamos o no cambiamos. Es lo único, son cambios. Pero es que a nivel de una empresa pasa lo mismo. Las empresas tenemos modelos de negocio, tenemos procesos empresariales, tenemos tradiciones. Si quieres cambiar, tienes que enfrentarte a eso. Si no te enfrentas a eso, no hay cambio. El primer paso es reconocer que hay cambio y empezar a darte cuenta de que hay una serie de limitadores, que casi todos son íntimos, están aquí, son conceptuales, en otros casos están plasmados en cómo está organizada la empresa, los sistemas, los procesos, y decir esto, oye, se puede cambiar. Pues si no hacemos la pregunta ya complicado. Y a nivel de sectores, igual, pues cada sector tiene sus 1000 reglas no escritas. Es que se respetan. Pues tiene relaciones como muy básicas, lindes como muy marcados. Pues hay que decir, oye, es una situación de cambio. Los lindes serán distintos, las relaciones serán distintas. Las reglas serán distintas. Simplemente aceptar eso cuesta mucho. Lleva a situaciones de crisis fuerte a nivel de empresa, a nivel de profesional, a nivel de persona. Pero para hacer esto con éxito, lo importante es visualizar que puede haber un día siguiente distinto. ¿Sabes? Pues empezar a soñar, ¿sabes? Hacerse pajas mentales. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser, ¿sabes?, mi realidad? ¿Cómo puede ser la sociedad? ¿Cómo puede ser la empresa? Permitirse, suena extraño, permitirse soñar, permitirse fantasear. Es salirte de lo que conoces y decir, es posible que sea distinto. Porque si no, no vamos a ningún sitio. Esto inmediatamente nos rebota. Nos enfrentamos a esto y volvemos, no hay cambio. Crisis, peligro. Tenemos que permitirnos soñar. Uno de los problemas, y yo pienso que tiene en estos momentos España, Occidente, es que no tiene un sueño. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, claro. Es como si lo único posible es lo que tenemos. 1000 mundos posibles. Después de esto, esto es súper complicado. Claro, tienes que empezar a hacer sitio para lo nuevo. Tienes que abandonar lo viejo. Pero es fundamental. Tienes que vaciar la mochila para llenarla otra vez. Y por último, tienes que entregarte, dedicarte a lo nuevo. Y precisamente el concepto de innovar es esto. Innovar es dejar de hacer cosas viejas para hacer cosas nuevas. El concepto de innovar. Dejar de hacer cosas viejas para hacer cosas nuevas. Desde el punto de vista de tecnología es muy fácil. Desde el punto de vista
de empresa es más complicado, profesionalmente es más complicado, personalmente es más complicado. Pero es un sistema, va todo junto. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese proceso. Es el proceso de cambio, es el proceso de... La crisis dejará de ser un peligro para ser una oportunidad. Dejará de ser solamente destructiva para ser también constructiva. Entonces, y esto es, y os lo digo, es muy intenso emocionalmente en todos y cada uno de nosotros. Bueno, lo es. Entonces, no podemos evitar que sea así. Hay una parte... Esto es una parte que está repleta, hay mucha tristeza cuando abandonas las cosas que te han sido útiles, porque hay mucha duda por el camino, porque venga, va, dejo el trabajo de 5 días a la semana, 8 horas al día, y voy a dedicarme a esa decisión. Te lleva por una pesadilla muchas veces. He hecho bien, he hecho mal, la duda, el miedo, es un duelo. Es que estás pasando un duelo, estás dejando morir un concepto que hay en ti y exige un duelo. Es una pérdida. Es una respuesta emocional. Y fijaos que esto viene, este paso viene, tanto por arriba como por debajo. ¿Sabes? La empresa tiene que hacer lo mismo. Empresarialmente es exactamente igual. Hablamos de personas, hablamos de empresas. ¿Verdad? Si la empresa quiere innovar, quiere hacer cosas nuevas, tiene que enfrentarse a este proceso. Si ya es complicado uno, imagínate un grupo. Pues, o hay conciencia, o hay liderazgo, ¿sabes? O hay corazón por el camino para entender, ¿sabes?, toda la respuesta emocional. O si no, no es posible. Se acabará. Bueno, llegaremos a otro sitio. Ya. Yo no digo que se acabará, llegaremos a otro No, pero las empresas cerrarán si no hacen el cambio. Claro, eso es lo que iba a decir, que simplemente evolucionará. No o sea, desaparecerá de una punta para irse a otra. Ha pasado 1000 veces en la historia del mundo, ha pasado 100.000 veces. Cuando se inventó la cadena de montaje, las fábricas cerraron, hubo gente que se moría de hambre porque no necesitaban ni la mitad de obreros. Claro. Lo hemos superado, o se superó en aquel momento. Luego, ahora otras tecnologías. Claro, ahora es con la tecnología. Fíjate que para mí, que vamos en esa dirección, no hay duda. No hay duda. La única pregunta, el único interrogante es ¿cuál va a ser el coste? ¿Cuán traumático va a ser? Pues, que aquí que hay un cambio, que sabes que tenemos que abandonar muchas cosas que no nos ayudan, que tenemos que adoptar otras, es indiscutible. Nos va a costar un infarto, un divorcio, nos vamos a arruinar, o lo vamos a hacer, ¿sabes?, pues con los amigos, sonrientes, disfrutando. A nivel de empresa, vamos a cerrar y vamos a tener que trabajar o vamos a tener que mal buscarnos la vida, o vamos a ser capaces de reinventarnos como empresa. A nivel de sociedad, lo vamos a hacer sin un enfrentamiento social, o lo vamos a hacer con un enfrentamiento social. ¿Lo que se va a producir? Sí, sí. Yo no tengo dudas. Porque ha cambiado totalmente el momento, porque está cambiando, porque además a más velocidad. A nivel geopolítico, que los chinos han llegado para quedarse, no tengo dudas. Otra cosa es que les invitemos o lo tomen por su camino. Lo que se está produciendo, lo que estamos viendo, que se produzca de una manera no traumática o que haya una guerra por medio. Esas son las preguntas. Pero que tal cual la dirección que llevamos es tal que el mundo se está chinizando, asiatizando, no tengáis ninguna duda. Claro, en Fulleda no te enteras mucho.
Físicamente te refieres que también todos están sentidos. posicionándose y de todo. Y tiene cosas buenas, y por ejemplo una de las cosas buenas es que la cultura china es súper respetuosa con el individuo y tiene un nivel, ¿sabes?, de autoconocimiento mucho mayor que el occidental. El famoso despertar que mucha gente viene es una asiatización del individuo occidental. Tiene cosas muy buenas, otras que se están llevando el trabajo, pero a una velocidad tremenda. Pero también se está europeizando China. Sí, en algunos O sea, igual como África, nosotros en África se está europeizando y África está viniendo a Europa. O sea, lo que se está produciendo es una medianera, por decir entre todos. Sí. O sea, nosotros estábamos muy bien, bajamos, pero los que estaban muy mal están subiendo. Al final, en algún punto medio, más alto o más bajo, nos encontraremos. Bueno, o tiene que ganar uno, ¿no? No es cuestión de ganar, ojalá no fuese cuestión de ganar. Ojalá. Pero de momento las reglas son de ganar. Las reglas son de ganar. Entonces, mientras no cambiemos las reglas, son de ganar. No, pero Claro. se puede imitar lo que hacen ellos, ¿no? Si queremos. Eso es luchar. Trabajar mucho, comer poco. Fíjate que esto es... No, y esto es, como individuo es legítimo hacerlo. Como sociedad no tiene sentido. O sea, realmente ¿Un secreto que podemos ver? Bueno, yo creo que España tiene ese tamaño que al lado de 1.400 millones de chinos, 1.800 millones de indios, si es que, ¿sabes? Haciendo una hora extra y se pone la producción nacional. Como a nosotros, que somos pocos, ¿no? Fíjate, yo no sé, ojalá supiese. Yo tengo mis ideas y tengo mis experiencias que me llevan a una manera de pensar. No sé cuál es la solución. Lo que sí que sé es que estamos en una situación de cambio. Lo que sé que el camino de momento es de no aceptación del cambio, y lo que sé es que empezamos a aceptarlo o va a ser traumático. A nivel personal, lo que traumático signifique, a nivel empresarial, lo que traumático signifique, y a nivel social, lo que traumático signifique. Más traumático, porque traumático ya no es. Bueno, fíjate que a mí muchas Cuanto veces... más no deben aceptarlo, más traumático será. Poner las cosas en contexto ayuda mucho, a mí me ayuda mucho. Entonces, ¿es traumático el momento que vivimos? Sí. Pues si lo comparas con el año 1938, no. ¿Vale? Para que nos entendamos. Porque había media España pegándose dentro contra otra media España. Y ya no era el problema de si pago la hipoteca, sino que como me pillen en la esquina me pegan un tiro. Pero ni tú ni yo estábamos en el año 38. No, pero fíjate que es cuestión de ponerlo. O por ejemplo, el nivel de cambio. Es que esto es insoportable. Yo lo digo, mi padre tiene 70 años y cuando nació en un sitio que no había luz. No había luz, electricidad, no había agua, ¿sabes? No habían coches, no habían teléfonos, Televisores. ¿vale? O sea, ni todo lo que hay detrás. Imagínate dónde va con 70 años. Pues todavía vive, coño, pues también ha llegado su cambio. ¿Podemos con ese cambio y con más? Sí, pero simplemente tenemos que aceptar el cambio. Aceptar el cambio. O sea, solo tenemos que reconocer que hay una situación de cambio, es decir, y por lo menos lo aceptamos, y evitamos el bloqueo. ¿Vale? Y después nos permitimos soñar. ¿Sabes? Oye, pero tiene que ser soñar distinto, no soñar lo mismo. ¿Sabes? Y luego tenemos que atravesar el proceso de dejar de hacer cosas que hacíamos antes y empezar a hacer cosas nuevas. Es innovar. Por eso al final es innovar o nada. O sea, es que la alternativa a innovar es quedarte bloqueado. Pues lo sabéis, si te quedas bloqueado cuando viene, ¿sabes? Te empujan, pues te hace más daño que si te deja llevar. Pues en este contexto y en el mundo empresarial y estas partes, bueno, pues evidentemente emprender en estos momentos en España no es como emprender hace 10 años en España. No tiene nada que ver. Hay que ver las cosas de una manera distinta. Al menos esa es mi experiencia, ha sido de ayer. Cuando uno dice emprender, y esto es lo habitual, esto es todavía parte de lo antiguo. Te dicen, esto es lo que hay que hacer. Escribe un documento que sea visión, misión, estrategia, objetivos. Eso es como tu visión de negocio. Y después
transfórmalo en algo operativo con especial atención a los números, plan de negocio, objetivos, recursos, ingresos, resultados. Y identifica qué es lo que necesitas y ve a por ello. Y lo que necesitas responde a esas 4 estrellas. O sea, necesitas algún tipo de conocimiento, necesitas algún tipo de relación, necesitas algún tipo de capacidad directiva, necesitas pasta. Es como ir, cojo esta y ya lo ordeno y ¡bum! Ya tengo mi actividad emprendedora. Esto es el proceso tradicional de emprender. Yo lo he hecho muchas veces, funciona, me lo han contado distinto, yo ahora lo veo así porque me gustan las cosas simples y es como... y además lo digo, si tienes 4 estrellas, tienes opciones, si tienes 3 vas jodido, si te faltan 2... Y en estos momentos, fundamental, el orden cuenta, pues, yo digo que la financiación va al final, si no tienes pasta, lo tienes difícil en estos momentos. No imposible, porque si tienes el conocimiento adecuado, bien de una tecnología, bien de un modelo de negocio, bien de una industria, si además conoces a las personas, eso normalmente es, tiene experiencia en el sector, es que conoce a los clientes, conoce a los proveedores, y al mismo tiempo tienes una tradición directiva que te permite dominar el proceso empresarial, el financiero, el comercial, el de operaciones, el de recursos humanos, pues tienes opciones para conseguir la financiación. Pero, opciones. Tienes opciones. Este es el concepto tradicional. Y tener en cuenta que la empresa, lo que en la mayoría de los sitios nos cuentan, sigue siendo el concepto de empresa estanca. Esto es empresa líquida. Incluso el sistema legal, el sistema jurídico responde al concepto de empresa estanca. Y estamos en un momento en el que esto es más empresa líquida que estanca. O sea que hay que adaptar, ¿vale? Hay que adaptar. Si esto lo ponemos ahí, esto no es suficiente. Lo que os digo yo, y esta es mi experiencia, es para que esto funcione, tienes que ponerte tú ahí y empujar. El individuo que es empresario, que es emprendedor, es el que empuja. Es el que empuja. Es la energía que mueve un proyecto. Es el individuo. Es el motor del coche. Si la energía es fuerte, el coche funciona. Si la energía es débil, el coche no funciona. Entonces, el motor de cualquier proyecto empresarial, ¿vale? Y podríamos hablar en gran empresa o en pequeña, da igual. Es más evidente en pequeñas empresas. Esa es una de las decisiones críticas. Pero es una de las decisiones más críticas. No socios o no socios, sino qué socios. Porque hay muchos tipos de socios. Pero en cualquier caso, hay un motor. O sea, algunas veces se da, ¿sabes? Que hay 2 motores, que hay 2 individuos perfectamente acoplados que empujan, ¿sabes? Desde el respeto. Y a veces se da en entornos de familia, y a veces se da en entornos profesionales, pero por simplificarlo, el individuo. ¿Vale? O sea, el individuo es el que tiene que empujar, y tiene que hacerlo, pues, cada vez más sabiendo que, ¿sabes? Lo que llevo puesto es lo mejor que tengo. Y eso significa conociendo, ¿sabes?, cuáles son las distintas realidades que conviven en mí. A mí esto no me lo contaron. Yo esto lo he descubierto a base de leches. Una de ellas es, evidentemente en mí convive, ¿sabes?, mi pensamiento, mi yo mental, lo que yo sé, lo que soy capaz de comunicar. Es indiscutible. He vivido ahí 40 años. Pensaba que solo había eso. Luego descubrí que también había un yo físico, un cuerpo, que pensé que era como el carrito que lleva el mental, de un sitio para otro. Digo, no, pues, luego descubrí que no, que el cuerpo me ayuda en muchas direcciones. Y ya dije, qué bien, ¿sabes? Ya no soy solo mental, sino que también soy físico. Luego descubrí que tenía una realidad emocional, que me afecta mucho, y que afecta mucho a los demás. Y que es sumamente importante que sea consciente de ella.
Y luego descubrí que tengo una realidad energética en mí que es súper importante también. Y lo descubrí desde el que lleva 25 años metido en el mundo de la empresa de innovación. ¡Wow! Tengo un plano del motor de la empresa, que soy yo. Esto no nos lo ha contado nadie. Yo no sé por qué no nos lo han contado, no querían, no lo sabía. Pero es la realidad, o sea, hay una energía que mueve un cuerpo, que tiene una respuesta emocional, que tiene una interpretación mental, y eso es lo que se manifiesta. Y eso lo tenemos que gestionar. Empresarialmente hablando, personalmente le pondría otro nombre. Empresarialmente hablando, lo tenemos que gestionar. Personalmente hablando, tenemos que querernos para cuidarnos. Porque si lo gestionamos, nuestro motor, el motor de la empresa irá bien. Si no lo gestionamos, el motor de la empresa irá mal. Sí, es sencillo. La pregunta es, ¿cómo unimos esos dos mundos? ¿Cómo unimos el proyecto que yo tengo con mi realidad? La respuesta tradicional, bueno, ¿y cómo lo unimos sabiendo que cualquier cosa que pasa aquí, repercute aquí? Somos como un espejo. Los que habéis emprendido, ¿me entendéis inmediatamente? Cualquier cosa que pasa en la empresa tiene un efecto en nosotros. Es un viaje, emprender es un viaje. Montar una empresa es un viaje. Un viaje hacia afuera y hacia adentro. Entonces hay dos maneras. Lo hacemos con pasta, lo hago para ganar 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 pasta. Y hay mucha gente que está ahí, ¿eh? Ay, tienes un marrón y no, yo esto lo hago para ganar pasta. Yo soy más práctico en algunas cosas, digo, coño, métele un poco de corazón. Un poco, aunque sea. Es decir, lo hago para ganar pasta y porque me gusta. Para ganar pasta y ayudar, ¿sabes?, a no sé quién. ¿Sabes? Para ganar pasta y mejorar, no sé, meterle corazón a las cosas que haces. ¿Sabes? Porque si no le metes corazón, ¿sabes?, el vínculo entre tu proyecto y tú es mucho más débil. Si le metes corazón es mucho más fuerte. Si eres simplemente egoísmo, es practicidad. En el momento en el que reconozco que en un proyecto naciente o en una empresa naciente, el motor, el epicentro energético soy yo como individuo, y yo creo que eso lo podemos aceptar. Y en el momento en el que cerramos los ojos y reconocemos que como individuo hay un equilibrio entre lo que siento, lo que pienso, ¿sabes?, y lo que hago. No necesitamos que nos lo digan, si eso lo sabemos. O sea, hay un equilibrio entre lo que siento, entre lo que pienso y lo que hago. Entonces, si reconozco esto, inmediatamente reconozco que cuando mejor estoy es cuando hago lo que me gusta. Es como más tímido. Cuando mejor estoy es cuando hago lo que amo. Es cuando mejor estoy, es cuando estoy en mi plenitud energética, es cuando estoy más relajado, estoy más simpático, estoy más abierto, es cuando hago lo que me gusta. Entonces, ¿cuál es el extremo de hacer lo que te gusta? Es amar, ¿sabes?, lo que haces. Hacer lo que amas, es meter amor ahí en medio. Es meter amor. Y parece como muy romántico y es romántico, pero cuando le metes amor a lo que haces, es cuando decides un camino y lo decides con amor. Y con amor veremos qué significa amor para mí, pero es con amor, que todos lo sabéis. Entonces, tienes muchas más posibilidades de éxito. Tienes más opciones de éxito. Tienes más razones de éxito. Entonces, yo siempre digo, coño, hagamos cosas que amemos. No hagamos cosas que ni tan solo nos hemos planteado si nos gustan o no. Yo creo también que es importante que disfrutes más del camino. Claro, que no estás tan pendiente del fundamental. Disfrutas del camino. Fundamental. Que disfrutas mucho del camino. Que de repente el camino tiene sentido. Y en el mundo empresarial, en el mundo de poner en marcha un nuevo proyecto,
o disfrutas del camino o a los 6 meses ya estás arrepentido. Porque las trampas, las resistencias, estás haciendo cosas nuevas para ti y para los de tu entorno. Tienes que atravesarlas todas. Fijaos, cuando digo amor, yo que lo leo todo, ¿no? Lo pienso todo, ¿no? le meto significado. O sea, yo digo, hay que ser un amante. Entonces, hay que emprender amando lo que haces y haciendo lo que amas. Y para mí eso es fundamental. ¿Pero qué significa eso? Pues digo, mira, amar significa conocer lo que estás haciendo. Significa cuidar desde el conocimiento lo que estás haciendo. Significa responsabilizarte de lo que estás haciendo. Significa respetar lo que estás haciendo. Entonces, no es un verbo vacío. Entonces, tiene contenido. Entonces, tienes que conocer lo que estás haciendo. Y tienes que hacerlo con cuidado. Entonces, cuidando. Entonces, y tienes que responsabilizarte de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y al mismo tiempo tienes que respetar todo lo que está pasando a tu alrededor. Eso es amor. Si no has llegado a ese nivel de amar, no estás amando, estás haciendo otra cosa. Si tú ves que te aproximas a tu empresa, que en el fondo es tu proyecto de vida en un momento determinado con amor, pues lo ves inmediatamente. Tu relación con la empresa es distinta. Tu relación con lo que la empresa está haciendo es distinta. Pero es que además no es solamente eso. El amor, y esto también lo sabemos nosotros, aunque no nos lo hayan dicho, tiene fases. No siempre es igual. Hay una fase de enamoramiento. Hay una fase de amor romántico. Hay una fase de amor maduro. Y son fases que tienen respuestas fisiológicas concretas, químicas concretas. Y cuando estás en la empresa pasa lo mismo. Tienes que reconocer que hay un momento en que estás absolutamente enamorado de tu idea. Y te parece la mejor idea del mundo. Las ideas de los demás te parece que no merecen la vida. Es como no ven todos que tu idea es la mejor. Pues es normal que sea así. Estás enamorado de tu idea. Y estás disfrutando de dosis de dopamina, ¿no? Es que te dejan total. Pero después, cuando pasas a la siguiente fase, hay una fase de amor romántico, ¿sabes? De que ya, ¿sabes? Te apetece más intimidad, ¿sabes? Hacer las cosas con un poquito. Si sabéis perfectamente de qué hablo. Si pasa lo mismo en las relaciones de pareja. Cuando estás amando lo que haces, pasas por esas fases también. Y hay un momento que hay un amor más maduro, ¿sabes? Más responsable, más con distancia. Son fases que vives emprendiendo. Especialmente cuando amas lo que estás haciendo. Es que además no solamente eso, y el amor tiene unas consecuencias muy directas. ¿Sabes? Uno, ¿sabes? Se entrega físicamente a lo amado. Uno elogia lo amado. Uno se dedica con momentos de presencia solo para esto. Entonces, se ofrece desinteresadamente. Es parte de amar. Entonces, aproximarte a tu proyecto empresarial, a tu empresa, amando lo que haces, metiéndole corazón. Yo le pongo razón a esto, pero metiéndole corazón a lo que hacemos, hace que todas estas cosas se activen. Y el resultado es mucho mejor en todas las direcciones, porque de repente nuestra energía, ¿sabes?, está bien alineada. ¿Sabes? Está enfocando donde realmente queremos ir, es mucho más fuerte. ¿Sabes? Parece, ¿sabes?, que mucha gente, cuando me habla, cuando presento estas dice, es el secreto, es el poder de la intención, igual como lo llaméis. Entonces, cuando estás haciendo lo que te gusta, lo que amas, cuando amas lo que haces, de repente las cosas parece que se alinean a tu alrededor, porque desprendes una energía, y no sabemos qué es energía, pero desprendes un algo, porque emanas una emocionalidad, porque tienes una aproximación física que es distinta, si se nota. Porque vives feliz. Vives feliz, transmites felicidad, es mola. Claro. ¿No? Claro. Es guay. Fíjate. Precisamente yo creo que el secreto de estos momentos es emprender.
con el corazón. Es la principal herramienta que necesitamos todos cuando se trata de decidir qué dirección tenemos que seguir en este proceso de cambio es el corazón. Es escucharnos. No lo hacemos, no nos han enseñado. En el momento en el que lo hacemos, es sorprendente cómo cambian las cosas. Cómo cambia nuestra ilusión, cómo cambia nuestro tono de voz, cómo cambia nuestra aproximación física, cómo cambia, pues, cómo somos capaces de cuidar todo, de hacer divertido lo tedioso, de hacer fácil lo difícil, de convertir las resistencias en retos. Es sorprendente, y simplemente es porque le metes corazón, porque lo que estás haciendo realmente te gusta, porque no solamente lo haces por pasta. Con lo cual, estamos en una situación de cambio. Yo creo que, al menos, los que estamos aquí reconocemos que estamos en una situación de cambio. Y es un cambio que nos viene de fuera. Bueno, tenemos que aceptar el cambio, es lo mejor que podemos hacer. El cambio tiene peligros, pero más nos vale, yo creo que está en el interés individual y colectivo, que también veamos las oportunidades. Que el camino es de entregarse a lo nuevo. Y que la mejor manera de entregarse a lo nuevo, desde mi experiencia, porque además es práctico, es útil, es haciéndolo con el corazón. Y hasta aquí he llegado. Creo que he sido puntual. Y tenemos un ratillo para algunas preguntas. Me voy a dejar claro. He traído tarjetas, por si queréis, más allá del documento. ¿Cuándo siguen los siguientes pasos? La verdad es que no tengo intención de seguir. A no ser que me inviten a seguir. Precisamente yo me dedico desde esta aproximación, además muy conocedor de la realidad de la empresa, a entrenar empresarios, a acompañarles en el proceso de gestión y cambios, y lo que tengo es una formación que tiene 5 pasos, que son esos 5 que tú tienes, y lo que combine con el FEI, con Jesús, es vamos a organizar una primera sesión y si gusta, si tiene éxito, seguimos. Pues ahí estamos. Ahora mismo no, abiertos estamos, pero no hemos planificado. Las otras sesiones serán más exhaustivas sobre cada campo o sobre todo también. No, a ver, si siguiésemos, fíjate que la formación que yo doy son 5 días, cada día son días enteros, nos dedicamos a un tema. Además lo hago en grupos mucho más pequeños, ¿sabes? De 5 a 10 personas, es mucho más participativa y tiene costes. Y claro, intento ganarme la vida ahí. Hombre, para mí una audiencia tan grande que estoy encantado. No estoy acostumbrado, además es distinto. Y me siento yo como que estoy todo el rato dando cuando a mí me gusta recibir también. Hay un desequilibrio. Pues hoy la audiencia es muy poca. Para que te sientas más relajado. Normalmente en estas sesiones la sala está llena, lo comentábamos antes, y hoy, pues no sé si por casualidad, porque eso es así, pues esto ha sido para pocos. Yo no estoy de acuerdo, es una media. Me parece que ha sido exponente. A mí me ha encantado. Bueno, es una media. yo te lo agradezco y considero que esto pues, ha sido un privilegio, porque cuanto más gente hay, pues muchas veces se hace la cosa más fácil. Si me permitís, diría una cosa. Yo creo que están inscritas 62 personas. No sé qué es lo que pasó esta tarde, pero en algún momento cuando éramos 34. Erais 34.
38 menos. O 38 total. Por lo tanto, no siempre contamos que puede haber un 15% de gente que se inscribe y con oyentes. Pero por contra suele haber un 10% de gente que no se inscribe y que aparece de repente. Por lo tanto, es decir, para mí es una sorpresa, pero quizás es decir, no se entiende bien el planteamiento que se ha hecho. Yo creo que es difícil y la gente no lo valora suficientemente, cuando para mí, no sé, yo hubiera querido estar toda la tarde aquí y no solo estar toda la tarde, porque yo creo que es cosas muy nuevas, muy frescas. Y respecto al tema de dar esa formación, pues evidentemente es decir, con Carlos, que nos hace un planteamiento, yo diría ya para pasado el verano, ya una vez tengamos, y os lo hacemos llegar a todos los que habéis asistido, y en base al planteamiento económico que haga, pues si tenemos quórum económico suficiente, pues por mi parte encantado de... Fijaos, yo siempre trabajo y además igual 5, o sea, es 5 personas, 500 euros, 5 días. Lo más difícil no es el dinero, siempre es el tiempo. Una cosa, ¿a qué te lo has quitado? Creo que eso no funciona. Cada que te lo has quitado, creo que no funciona. No, el que no funciona. Eso. Eso no ha funcionado. Yo no todo el rato igual, o sea... ¿Ah, que no ha funcionado? Yo creo que yo todo el rato igual. Pues nada, la que te lo has quitado... Y has dicho que te juegas al 5. Sí, es como lo hago. Carlos, entre 5 y 10 podría ser, como lo digo, porque 5 lo digo por el coste 5 a 500. Pues. Esto, como habitualmente lo hago, es más un taller, es una conversación, ¿sabes? Hay una parte en la que pues, si quieres ponértelo y quiero yo, pero es una vida. Digamos que son 5 días de entrenamiento. Sí. Pero a mí, No, sí, este desconocimiento, ¿con 5 días es suficiente para volar? Llevo un año, lo he hecho 2 veces en Madrid y una en Las Palmas de Mallorca. Entonces, lo que he definido son 3 periodos de 5 días. Entonces, trabajamos los 5 verbos: ver, contar, calcular, gestionar y amar una vez. Regresamos a nuestros trabajos, empezamos a madurar y nos juntamos otra vez. Profundizamos en la experiencia en el mundo real y construimos un poco más en los conceptos. Volvemos otra vez ya con el compromiso de implementar cosas y nos juntamos para ver qué ha ido bien, qué ha ido mal, es completar conceptos y ahí, fíjate, en Madrid tengo un grupo que está en el 2.º nivel, el de Las Palmas está en el 2.º nivel y tengo otro grupo de 1.º nivel. Somos 5, 6 y Las Palmas son 6 o 7. Parece una terapia. Bueno, es un taller. Fíjate que lo que yo veo es mi apuesta es integrar todo esto. Es integrar todo esto. O sea, no vales, si te lo cuento y no eres capaz de convertirlo en un pequeño hábito, ¿sabes? Hacerlo parte espontáneo de tu día a día, poco te ayuda. Tu tarjeta de presentación dice ayudar al principal. Efectivamente. Yo quisiera que me matizaras lo de principal, en qué línea. Porque hay otros que te pueden ayudar también a tu alrededor, ¿no? Hay otras personas que a tu alrededor te pueden ayudar también, pero él es el principal. Yo digo muchas veces que no, ¿eh? Yo, por ejemplo, he estado muchos años ayudando en nombre de socios capitalistas. O sea, a mí me buscaban fondos de capitalismo para que profesionalizase sus empresas. Lo he hecho muchos años. No trabajo para el capital, yo trabajo para el individuo. Por ejemplo. Luego me interesan mucho los proyectos. Trabajo con gente que tiene proyectos, ¿sabes?, que incluyen corazón, ¿sabes?, con alma. Es gente que solamente busca la pasta, busca el pelotazo. Cada uno que siga su camino.
Yo estaré encantado de organizar un grupo con... Os parece, como tenemos el correo de todos vosotros, lo que hace es contestar a la encuesta esta y con lo cual tenemos los datos vuestros y lo que haríamos es, a la vuelta de vacaciones, yo creo que necesitemos de época, en base a los planteamientos que nos haga Carlos, os lo hacemos llegar y lo decimos que estáis con un plan, es decir, que estáis interesados y por nuestra parte encantadísimos. Porque evidentemente nosotros pondríamos el local, o sea, con lo cual aquí tenemos más que suficiente. Y Carlos viene aquí a Valencia con sumo grado que verdaderamente tú ahora estás viviendo en Madrid, ¿no? De hecho, hoy me mudo. Bueno, pero eres... Ah, vienes, vuelves. Sí, vuelvo. Ah, muy bien. Un cambio más. Pero eres valenciano. Yo soy de Cuyala, yo soy cuyalano. Ah, muy bien. Pues entonces nos tienes que tratar mejor. Sí, es una pregunta que me hace mucha gente y es si no te pago no te ayudo, no me ayudas. Hombre. Yo te ayudo siempre. Lo que pasa es que tengo unos mínimos y doy prioridad a quien se compromete conmigo. No es que no ayude, es que doy prioridad a quien se compromete. Normal. Por ejemplo, que sepáis, yo tengo un grupo de empresarios con los que tenemos una economía de abrazos. Perdón. De abrazos. Me pagan con abrazos. ¿De Puede resultar gracioso. A ver, ¿a quién se le ocurre presentarse en el año 2012 en España como ayudador de empresarios? A Carlos. Imaginaos que trabajo con gente que en situaciones algunos muy traumáticas y entre ellos pues que no tienen pasta. Pero es que no tienen pasta, no es que no tengan pasta, es que están pillados y, ¿sabes?, pierden la empresa y pierden, ¿sabes?, la vivienda y pierden el patrimonio, lo pierden todo. Y muchos de ellos, yo me toca pues aguantar la rabia y el lloro y no, lo que haya. Bueno, pero tú... Y sí, nos inventamos la economía del abrazo y cuando me da un abrazo, que de vez en cuando me quitan a comer. Oye, pues eso tenemos mucho, ¿eh? Bien. Euros no tanto. Bueno, muchas gracias. Venga,